¿Cómo estaba, Bueno, Aiden? perdón, Seremi, pero quiero darle la bienvenida a Perdón. todos quienes se están sumando hoy a este webinar que como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso hemos organizado para abordar algo muy contingente que es el paso a paso laboral. El día de hoy, como ya lo podrán haber visto en las pantallas, nos acompaña la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Valparaíso, María Violeta Silva, y también nos acompaña Matías Valdés, abogado de la Fiscalía del Instituto de Seguridad del Trabajo IST. Ellos dos nos van a hacer una presentación para explicarnos mejor el tema del paso a paso laboral. Para eso, y para un correcto webinar, para que no tengamos interrupciones, yo les quiero pedir por favor que mantengamos nuestros micrófonos en silencio para no interrumpir la presentación de nuestros expositores el día de hoy. También les quiero recordar que estamos grabando este webinar, así que lo vamos a estar subiendo durante la tarde a nuestro sitio web www.crcp.cl, donde podrán revisarlo si es que se perdieron en alguna parte, si quieren volver a verlo está ahí, y también podrán revisar todos los otros webinars que ya hemos realizado en nuestro ciclo webinar CRCP. También las preguntas las vamos a dejar hacia el final de la exposición, así que les pido que si tienen preguntas durante la exposición las vayan haciendo a través del chat, o si quieren luego pueden levantar la mano y pueden activar sus micrófonos para hacer las preguntas. Dicho eso, Seremi, Matías, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar y quiero dejar el paso a usted, Seremi, para que nos pueda hacer la presentación. Gracias, hola, buenos días a todas y a todos. Es un agrado compartir con ustedes, aunque sea a través de esta pantalla, pero seguir en contacto. Saludar especialmente a Inés Figueroa, gerente zonal del IST, y a Marcela Pastene, gerenta de la Cámara, que tal como ustedes probablemente muchos escucharon, han sido colaboradores muy importantes de esta ceremonia. Nosotros estamos muy agradecidos del rol que han tenido en ayudarnos a difundir, no solo ahora en pandemia, las iniciativas del gobierno, sino que también desde el año 2018, cuando yo asumí como Seremi del Trabajo y Previsión Social en esta región. Así es que felicitarlos por esta iniciativa, veo que tenemos muy buen quórum y que esperamos, digamos, sea muy productivo. ¿Por qué para nosotros es importante el tema del paso a paso laboral? Porque para nosotros, y ustedes también como empresas y asociados saben que aquí estamos viviendo una situación país y de humanidad muy compleja, donde, ¿cierto?, la pandemia ha significado que muchas actividades económicas deban ralentizarse, otras deban suspenderse y otras derechamente cerrar, ¿ya?, como es el caso de la gastronomía, el turismo y una parte del comercio. Y desde marzo, ¿cierto?, nosotros hemos tenido una estrategia que el presidente Piñera planteó en 3 etapas, ¿cierto?, o 3 fases, o 3 ejes, si ustedes quieren, ¿cierto? El primero, proteger la salud y la vida de los chilenos y chilenas. Segundo, la cadena de abastecimiento y de servicios básicos y de mercadería. Y tercero, ¿cierto?, la protección de los empleos y los ingresos. Y en base a eso, ¿cierto?, y particularmente respecto al tercer eje, se ha desarrollado todo lo que es la red de protección social, que ha contemplado beneficios para los trabajadores, como la ley de protección del empleo, el bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, el aporte clase media, el retiro del 10%. Sin embargo, también sabemos que no podemos seguir adelante, ¿cierto?, indefinidamente con esta política de inversión pública, que el país necesita empezar a recuperarse social y económicamente una vez que tenemos relativamente, y lo digo con mucho énfasis, relativamente controlado el tema de la pandemia sanitaria, porque ustedes saben que esto tiene rebrotes y que todavía no conocemos bien cómo muta el virus, ¿ya?, y cómo se va propagando. Hemos visto países como en Europa. Ahí va a pasar un señor detrás mío, por favor no se asusten, es el fotógrafo, ¿ya?, que le pidieron ahí que sacara unas fotos de parte de la cámara. Les decía yo que obviamente que este virus para nosotros va mutando, y a pesar de los avances tecnológicos todavía nos lleva a la delantera, y por lo tanto tenemos que ir avanzando con él, y en la medida que se va determinando cómo evoluciona, ¿cierto?, nos va a permitir salir adelante en la pandemia sanitaria. Sin embargo, como país
nosotros estamos, ¿cierto?, también en una fase de recuperación, donde necesitamos, ¿cierto?, empezar a retomar el funcionamiento de la economía. Muchos de ustedes saben que originalmente en marzo pensamos que esto íbamos a tener un pic en abril, y que ya, ¿cierto?, julio, agosto íbamos a ir saliendo a la normalidad, lo que no fue así. El pic se nos postergó, y también, ¿cierto?, obviamente ha sido necesario ampliar los plazos de vigencia de muchas de las medidas de la red de protección social. Pero tenemos que avanzar en el paso a paso. Tenemos ya comunas, ¿cierto?, que han ido desconfinándose, con mejores o peores resultados. En nuestra región tenemos a San Felipe y los Andes, que están por un lado, ¿cierto?, en proceso de desconfinamiento. Los Andes partió ayer, y en el extremo sur de la región está San Antonio. Y cuando parte del proceso de desconfinamiento, de término de cuarentena de lunes a viernes, particularmente, ¿cierto?, en la comuna de San Felipe y en la comuna de San Antonio, estaba muy en pañales este paso a paso, y nosotros como Ministerio del Trabajo elevamos, ¿cierto?, la inquietud de que era necesario considerar aquí, en este paso a paso, y que lo hemos denominado laboral, a dos actores relevantes. No basta con tener a las empresas, no basta con tener al Estado involucrado en este paso a paso laboral, sino que tenemos que tener, ¿cierto?, a los trabajadores involucrados, comprometidos y conscientes de este paso a paso laboral, y también, por cierto, a los organismos técnicos, ¿ya? En este caso, puntualmente las mutuales, que son, ¿cierto?, quienes van a ser la voz fundamental en materia de prevención, pero también a la hora de las prestaciones médicas, y entre paréntesis, ¿cierto?, con quienes hemos desarrollado un trabajo muy intenso desde marzo en la parte preventiva, ¿cierto?, de prestaciones médicas y también de pago de subsidios de incapacidad. Pero hoy día tenemos que avanzar hacia allá, y queremos hacerlo, ¿cierto?, en un diálogo social, donde las medidas no solo, ¿cierto?, sean recomendadas por el ente técnico, como es la mutual, o impuestas, como es la autoridad sanitaria, sino que sean socializadas con los trabajadores. Y es por eso, ¿cierto?, que hemos creado este paso a paso laboral, y pensando además en que las pequeñas y las empresas y las MIPE generalmente no tienen una gran infraestructura en materia de prevención de riesgos y de normas de higiene y seguridad, es que hemos centrado también nuestra preocupación en ellas. Las medianas y las grandes empresas tienen a sus comités paritarios, tienen a su departamento de prevención de riesgos, y por cierto están adheridas a las mutuales, particularmente a las tres privadas, ¿cierto?, IST, ACS y la mutual de la Cámara Chilena de la Construcción. Pero las MIPE y las PYME, normalmente, cuando uno les pregunta, dicen, no, es que yo no estoy afiliado a ninguna mutual, ¿ya? Y eso demuestra el desconocimiento, ¿cierto?, de muchos de ellos, en orden a entender que si no están adheridos a alguna de las mutuales privadas, obviamente no están por defecto a nuestro Instituto de Seguridad Laboral. Y por lo tanto tampoco tienen, ¿cierto?, ni un experto en prevención de riesgos, no tienen obviamente comité paritario, porque lo más probable es que tengan menos de 25 trabajadores, ¿ya? Y hemos descubierto además en estos meses que las MIPE tienen mucho menos conocimiento de las normas generales de higiene y seguridad de lo que nosotros creíamos, ¿ya? De hecho, muchos ni siquiera saben lo que es el 594, y cuando uno les habla del 594, lo quedan mirando como si estuviera hablando, ¿cierto?, en chino, o viniera de otro país, ¿ya? Y por lo tanto, nuestro foco tenían que ser, en ese sentido, las MIPE y las PYME, y por eso es que hemos creado, ¿cierto?, esta página web que ustedes están viendo ahora, que es el paso a paso laboral.cl, que tiene varias virtudes a nuestro gusto. En primer lugar, está hecha en términos simples y en castellano, ¿ya? Normalmente los abogados hablamos con palabras difíciles. Aquí está en fácil, para que cada uno y cada uno de los trabajadores, pero también de los empleadores, pueda comprender, ¿cierto?, y resolver sus dudas. Y es bastante amigable, ¿ya? Arriba, ¿cierto?, tiene unas pestañas que se van desplegando con información básica para el trabajador, y que a medida, ¿cierto?, que las va desplegando, por ejemplo acá, ¿cierto?, la pregunta típica, ¿qué hago si la empresa está incumpliendo? Aquí están los correos electrónicos y los datos de contacto, ¿ya? Pero también, si el empleador tiene dudas, va a encontrar información básica como las medidas que puede tomar para organizar su trabajo y prevenir los contagios, ¿ya? Y está hecha en términos bastante simples y amigables.
Tenemos también las típicas preguntas frecuentes que las hemos estado alimentando con las preguntas que nos han llegado, ¿cierto? En actividades como esta y en actividades en terreno de trabajadores, de comités paritarios, de organizaciones sindicales, de manera, digamos, de que puedan irse resolviendo. Otro de los temas que a nosotros nos preocupa mucho, ¿cierto?, es todo este universo de reglamentación, de legislación que existe en torno no solo a las normas de higiene y seguridad generales de las empresas, sino que particularmente el modo de vida COVID-19. Y por eso están también aquí los protocolos, ¿no?, que son descargables, y los documentos relacionados, ¿cierto?, tanto con el Ministerio de Salud como es la guía de autocuidado, como lo que ha establecido la Superintendencia de Seguridad Social y los mecanismos, ¿cierto?, de desconfinamiento. De manera que es una página fácil, que además va profundizando en cada uno de los 7 pasos de este paso a paso laboral, donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la primera, el infórmate, está toda la legislación y los protocolos recomendados para cumplir, ¿cierto?, con el desconfinamiento y la información que pueden dar cada una de las mutuales al respecto. Y particularmente, ¿cierto?, tiene las recomendaciones de prevención en el sector comercio y en el sector construcción. Nosotros aquí en este paso a paso laboral no partimos de cero. Tomamos en cuenta las experiencias exitosas de las empresas o áreas de actividad que siguieron funcionando aún en comunas en cuarentena, ¿cierto?, como los supermercados, las farmacias, ¿ya?, en materia de comercio y también de la construcción de obras públicas. Y además la Cámara Chilena de la Construcción, que desarrolló un protocolo muy intenso desde el comienzo de la pandemia, ¿cierto?, para garantizar su trabajo seguro. Pero esos protocolos estaban, ¿cierto?, recomendados, pero no tienen fuerza normativa, y por lo tanto hoy día, ¿cierto?, lo que estamos buscando es que estén todos estos protocolos validados por la autoridad sanitaria, de manera que sean una guía para cada uno de los empleadores al momento de volver, ¿cierto?, a su trabajo. Y en cada uno de estos 7 pasos ustedes se van a ir encontrando, ¿cierto?, con información, por ejemplo, el organiza y acuerda, que se refiere más bien a la labor interna de la empresa y cómo acordar con los comités paritarios, con los sindicatos, una entrada diferida, reducciones de jornada, los tiempos de colación de manera de facilitar, ¿cierto?, el desplazamiento al interior de una empresa, evitando, ¿cierto?, los contagios y manteniendo la distancia. Y cada una de estas tiene un énfasis, ¿ya? Para nosotros la prioridad es la salud mental, por ejemplo, en la 5ª etapa, y cada una de ellas nos va a permitir, ¿cierto?, que cada persona que quiera acceder al trabajo seguro a través de COVID lo pueda hacer. Complementario con esto, ¿cierto?, el jueves, gracias a un esfuerzo conjunto de las 3 mutuales privadas, ¿cierto?, IST, la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, la ACH y nuestro Instituto de Seguridad Laboral, vamos a enfocarnos en la parte de los comités paritarios a través de una webinar que también los dejamos invitados, ¿cierto?, para poder incorporarse, y entiendo que Matías también nos va a colaborar por la parte del IST. Para ir analizando particularmente el tema de la salud mental, ¿cierto?, de la capacitación, la organización y la trazabilidad. Y aparte de todo esto, esta página tiene algo, ¿cierto?, que para mí y para muchos abogados litigantes y para muchos empleadores es el chiche, digo yo, ¿ya? ¿Qué es este FUF? ¿Ya? El Formulario Único de Fiscalización. Por primera vez en la historia tenemos un formulario único, ¿cierto?, que permite fiscalizar, esta vez acotado al COVID-19, las materias de higiene y seguridad en una empresa, y que van a aplicar tanto la Dirección del Trabajo como la Seremía de Salud. Ustedes saben, ¿ya?, que en términos generales aquí existe una doble competencia en materia de higiene y seguridad, la Dirección del Trabajo y la Autoridad Sanitaria, y en fácil el que llega primero gana, pero siempre hay diferencias de criterio entre lo que es la Seremía de Salud y la Dirección del Trabajo, y muchas veces entre las propias direcciones del trabajo de distintas regiones, ¿ya?, o con el nivel central, y eso genera incerteza jurídica para los empleadores y también para los trabajadores. Hoy día hemos logrado que este formulario único de fiscalización sea validado por las 2 autoridades fiscalizadoras, la Autoridad Sanitaria y la Dirección del Trabajo.
y que todavía tiene algunas cosas que pulir, ¿ya? Hay algunos temas que la Seremia de Salud o el Ministerio de Salud le da más énfasis que nosotros, pero es un primer paso y esperamos, ¿cierto?, de que sea el anticipo de una labor coordinada y conjunta en materia de fiscalización de todas las normas de higiene y seguridad, para así dar la certeza jurídica a los empleadores y también a los trabajadores. Y también hay, ¿cierto?, en esta página una serie de recomendaciones que son prácticas, buenas prácticas laborales, normas supralegales que no están exigidas imperativamente, pero que sí pueden contribuir de una manera importante a ir volviendo al trabajo, saliendo del confinamiento, sobre todo en sectores como el comercio, y que van a cumplir dos objetivos. Evitar, ¿cierto?, que los trabajadores tengan temor. Los trabajadores hoy día tienen dos temores muy grandes, que es el temor a perder la pega y perder la salud. Con esto esperamos, ¿cierto?, que por lo menos el temor, ¿cierto?, a perder la salud se disipe. Y en segundo lugar, ¿cierto?, esperamos también que este retorno, en la medida de que se vaya produciendo, esperamos que pronto sea en Valparaíso y Viña, por cierto, ¿cierto?, sea en un marco de diálogo social, sea en un marco de acuerdos, sea en un marco, ¿cierto?, en que los trabajadores también puedan participar a través de los comités paritarios o a través, ¿cierto?, de las organizaciones sindicales, en lo que es, ¿cierto?, el retorno seguro. Y queremos, digamos, avanzar en eso como un modelo de sociedad, ¿no? Nosotros no vemos el mundo del trabajo como un mundo de permanente conflicto, sino que lo vemos como un concepto de colaboración. No existe el uno sin el otro, no existen empresas sin trabajadores y no existen trabajadores sin empresas. Y por eso es que, si bien es cierto, Cristian Chaguán se nos va a sumar en un rato más, la Dirección del Trabajo hoy día está enfocada en estos dos puntos, que es trabajar en conjunto con las empresas en el organiza y acuerda, vale decir, generar acuerdos entre los empleadores y los trabajadores para avanzar al desconfinamiento seguro, y también en socializar y capacitar, que para nosotros resulta fundamental, ¿cierto?, desde el punto de vista del cumplimiento normativo. Obviamente que si se detectan infracciones, se van a aplicar las medidas que correspondan, ¿cierto?, sustitución por capacitación, o corrección, o multa, dependiendo del tamaño de la empresa, pero el foco de ellos hoy día, ¿cierto?, de la Dirección del Trabajo con la nueva directora, está en este organiza y acuerda, y en el socializa y capacita, más que en el sancionatorio. Y en lo que nosotros como Ministerio del Trabajo nos compete, ¿cierto?, estamos disponibles para colaborar con cada uno de ustedes y cada una de ustedes en ir avanzando en cada uno de estos 7 pasos, en ir dándolos a conocer, socializándolos, y también lo que hemos estado haciendo con empresas pequeñas y medianas del comercio, en que hemos ido a visitarlos para conocer las medidas de seguridad que están implementando, ¿cierto?, para recomendarles que se hagan conjunto con los trabajadores, ¿verdad? Y estamos también avanzando en generar una cultura de diálogo social. Normalmente las empresas le tienen temor a los comités paritarios porque dicen que es un germen de sindicato, y le tienen más temor a los sindicatos, ¿cierto?, porque según ellos, ¿cierto?, equivale a una huelga, y no siempre es así. Y por otro lado, los trabajadores, ¿cierto?, tienen la desconfianza con la empresa, de que la empresa siempre les esconde las platas, que les juega chueco, ¿cierto?, y que en definitiva los está explotando. Hoy día queremos avanzar en un paradigma distinto, y yo, a propósito de eso, yo les quiero contar que incluso ahora, en periodos de pandemia, las negociaciones colectivas han seguido, y hemos logrado acuerdos importantes en materia de negociación colectiva, incluyendo normas de higiene y seguridad en distintas áreas, ¿cierto?, de la producción económica de la región, y por lo tanto nuestra Dirección del Trabajo está disponible para colaborarles en todos, cada uno de los acuerdos que sean necesarios, ¿cierto?, para ir avanzando en la seguridad paso a paso, esperando que pronto, además, ¿cierto?, Valparaíso y Viña puedan salir de la cuarentena y empecemos, ¿cierto?, a mover un rubro que ya venía golpeado desde octubre, ¿cierto?, y que durante la pandemia se ha visto todavía más afectado, como es precisamente el de ustedes, que es el comercio establecido. Eso es lo que yo quería presentarles, ¿ya?, en términos generales respecto a nuestro paso a paso laboral. Y obviamente, digamos, quedamos a la disposición de ustedes para preguntas, dudas, consultas. Así es que, Marcela, muchas gracias. Yo quedo aquí atenta. Me imagino que ahora sigue Matías.
Muchas gracias, Seremi, por su presentación. Tal como usted lo decía, viene ahora la presentación de Matías Valdés, que es abogado del Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, y luego daremos paso a una ronda de preguntas donde también se nos va a unir el director regional del trabajo, Cristian Chaguán. Matías, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te dejo para que nos puedas realizar tu presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Matías Valdés, abogado del Instituto de Seguridad del Trabajo. Mi intención es abocarme en alguna medida a cuál es nuestro rol normativo como organismos administradores. Sin perjuicio de ello, les traía preparada una presentación que un poco engloba o resume de qué va este paso a paso laboral, como para hacer un resumen, que ya muy bien explicada la Seremi, así que no nos vamos a detener tanto en algunos aspectos, pero quiero comenzar explicando un poco desde dónde surge este paso a paso laboral, ¿cierto? Hay un plan paso a paso general, lo vamos a llamar así, que fue dictado por medio de una resolución exenta, ¿verdad? La 591 del Ministerio del Trabajo de este año, que contiene este plan paso a paso general, a partir del cual el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Se regula este nuevo plan paso a paso, que como ya bien nos explicaba la Seremi, tiene por objeto conseguir el retorno seguro al trabajo, ¿cierto? Evitando eventuales contagios, ¿cierto? Y los riesgos que la pandemia que estamos viviendo implica, ¿verdad? Entonces, este plan paso a paso general, simplemente para distinguirlo, ¿cierto? Nos plantea una serie de medidas de restricción, ¿verdad? De nuestras libertades, particularmente de nuestra libertad ambulatoria, ¿verdad? A través de las cuarentenas obligatorias, ¿cierto? A través de los toques de queda, nos impone obligaciones como el uso de mascarilla, nos impide las reuniones, ¿verdad? ¿Cierto? Este es el plan paso a general para toda la población. Y este plan paso a paso se denomina paso a paso precisamente porque se va aplicando de manera gradual, ¿verdad? Desde el paso 1, donde aplican todas las medidas de restricción, ¿cierto? Todas las obligaciones, hasta el quinto paso, donde ya se morigeran o se aplican con menor intensidad estas medidas de restricción, ¿verdad? Es la autoridad sanitaria la encargada de definir en qué paso se va a encontrar cada localidad, ¿cierto? Y luego tenemos este plan paso a paso laboral, como yo ya les decía, ¿cierto? Que tiene por objeto entonces regular en concreto cómo vamos a retornar al trabajo de manera segura, ¿verdad? Entonces, este plan paso a paso se dividió en 3 pilares fundamentales o 3 ejes, ¿cierto? Estos 3 ejes, como ya lo mencionaba también la Seremi, ¿cierto? Tiene que ver con la información. Esto está contenido en un documento esencial que es la hoja de ruta paso a paso laboral, ¿cierto? Como documento eje. También tenemos el rol de fiscalización de la Dirección del Trabajo, y por último, como eje también se definió el rol de los organismos administradores a propósito de este plan paso a paso laboral. Entonces, la Seremi ya nos explicó muy bien de qué trataba el criterio, ¿cierto? La hoja de ruta laboral, como primer eje, nos dio 7 criterios o 7 etapas en las que se va a dividir el retorno al trabajo, ¿cierto? Que son las medidas a adoptar por los empleadores. El primer paso, que es la información, ¿cierto? Informarnos de qué, de toda la regulación que hay en la materia, ¿cierto? Partiendo por esta resolución exenta 591, continuando por la normativa general en la materia, Decreto Supremo 594 de 1999 del Ministerio de Salud, la Ley 16.744, informarnos del Código del Trabajo, de los protocolos, tanto del protocolo general en la materia, que de ya les digo, es el protocolo de actuación en los lugares de trabajo, ¿cierto? Como de los protocolos sectoriales que dictó el Ministerio de Economía, ¿cierto? Para rubros en particular, como el protocolo en materia de construcción, el protocolo en materia de comercio, cafés, etcétera, ¿cierto? Hay una serie de protocolos particulares. Bueno, ¿cierto? Ese es el primer deber o etapa que como empleadores tenemos, ¿cierto? Informarnos de la normativa que nos está regulando para el retorno seguro. Organiza y acuerda, como ya bien lo decía la Seremi, ¿cierto? Esto yo quiero hacer hincapié solamente en el hecho de que efectivamente aquí hay una visión colaborativa, ¿no es verdad? Hay una visión muy colaborativa en el sentido de que ¿quiénes nos organizamos? ¿Quiénes acordamos? Bueno,
todos los actores del mundo del trabajo, o todos los actores de la empresa, y particularmente aquellos que tienen que ver con la seguridad y la higiene en el trabajo. ¿Quiénes son estos? Bueno, por una parte el empleador, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, los expertos en prevención de la empresa, el organismo administrador, ¿verdad? Y los trabajadores, por supuesto, a través de sus organizaciones sindicales cuando la haya. Así lo prevé las distintas recomendaciones que contiene este plan paso a paso laboral, ¿cierto? Entonces, organizar cómo nosotros, al interior de nuestra empresa, vamos a retornar de manera segura en el trabajo. Luego, eso debemos realizarlo y capacitar, ¿verdad? Capacitar a los actores del mundo del trabajo para retornar en nuestra empresa cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar, y de esto tenemos que socializarlo y capacitar a nuestro entorno para poder retornar de manera segura, ¿cierto? Adaptar e implementar, obviamente, si de los acuerdos que tomamos definimos que vamos a tener que hacer cambios al interior de la empresa, los deberemos hacer, ¿cierto? Y debemos implementar nuestro lugar de trabajo para adaptarlo a esta pandemia o a este contexto de COVID que estamos viviendo. La priorización de la salud mental, muy vital. ¿Por qué? Porque se refiere, si bien a todo el entorno de trabajo, particularmente está orientado a aquellas personas que actualmente se encuentran como a distancia, ¿cierto? Entonces el empleador tiene que cumplir un rol de preocupación particular con estas personas que se encuentran en modalidad de distancia, en concreto respetando el derecho a desconexión, ¿cierto? Las debidas horas de descanso, entregando recomendaciones para que hagan un trabajo seguro al interior del hogar, etcétera, ¿cierto? Priorizar la salud mental. Colaborar en la trazabilidad, se nos da una serie de recomendaciones para que los propios empleadores y los trabajadores tomen medidas con objeto de alertar prontamente de eventuales contagios en el lugar de trabajo o de eventuales contactos estrechos, con el objeto de evitar rebrotes o brotes al interior de la empresa de esta enfermedad, ¿cierto? Y por último, evaluar. ¿Qué es lo que hay que evaluar? Bueno, si nuestras medidas en concreto han dado resultados, ¿cierto? La idea es que, que todos los actores que yo mencionaba, empleador, Comité Paritario de Higiene y Seguridad, expertos en prevención, nos pongamos de acuerdo y podamos decir, mire, ¿sabe qué? Estas medidas que acordamos no están dando el resultado esperado, o sí lo están dando efectivamente, debemos continuar con ellas, ¿verdad? Esa es la idea. Quiero recalcar aquí el rol que se le asigna a los comités paritarios de higiene y seguridad, porque en particular, respecto de la socialización de esto y la capacitación, el criterio número 3, y respecto de la evaluación, el criterio número 7, cumplen un rol vital, ¿verdad? Porque el comité paritario, en definitiva, es el que tiene el roce en la empresa o es el que puede levantar más rápidamente la información, ¿verdad? Por lo tanto, es un soporte vital para la implementación de este paso a paso laboral. Como segundo eje, yo les mencionaba, ¿verdad?, la fiscalización de la Dirección del Trabajo. Y en esto yo me voy a centrar simplemente en el formulario único de fiscalización que ya mencionó, ¿cierto?, la Seremi anteriormente, pero este formulario viene a aclarar un sinfín de dudas, por así decirlo. Porque este plan paso a paso laboral que se ha ido implementando poco a poco ha hecho surgir bastantes dudas al interior del mundo del trabajo respecto de, bueno, estas son recomendaciones, son obligaciones que debo cumplir, etcétera. Bueno, este formulario único de fiscalización viene a aclarar y a despejar todas esas dudas. ¿Ok? ¿Por qué las viene a despejar? Por una cuestión muy simple. Porque se fundamenta en las obligaciones generales que ya tenía todo empleador previo a la pandemia, ¿cierto? Que son las obligaciones normativas que ya tenía. ¿Cuáles son estas? Y en esto pongo especial hincapié. Recordemos siempre que la principal obligación del empleador es aquella contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, principal obligación en esta materia, en materia de seguridad en el trabajo, que es tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, ¿cierto? Esa es la principal obligación de los empleadores en esta materia. Y luego, el contenido normativo de cómo cuidar las condiciones sanitarias en los lugares de trabajo se contiene en el reglamento contenido en el Decreto Supremo número 594 del año 1999 del Ministerio de Salud, ¿cierto? Y esta normativa nos aplicaba desde antes de la pandemia, pero a partir de este plan paso a paso laboral,
el MinSal, en conjunto con la Dirección del Trabajo y la Autoridad Laboral, crean este formulario único de fiscalización que ya nos viene a despejar toda duda porque nos dice en concreto qué es lo que yo debo hacer al interior de mi empresa para cuando sea fiscalizado me vaya bien en esa fiscalización, ¿verdad? Para no ser sancionado eventualmente y para adoptar las medidas que correspondan. ¿Y por qué yo me centro en este formulario de fiscalización? Me centro en ello porque el tercer eje, como yo les comentaba, era el rol de nosotros como organismos administradores, ¿cierto? De nosotros como Instituto de Seguridad del Trabajo en particular, ¿verdad? Y este rol viene asignado en concreto instrucciones de nuestro organismo fiscalizador. ¿Cuál es nuestro organismo fiscalizador? La Superintendencia de Seguridad Social. ¿Y qué nos ha dicho a los organismos la Superintendencia de Seguridad Social? En concreto, su última instrucción fue, bueno, distribuyan, socialicen y presten soporte técnico para que las empresas puedan aplicar este formulario de fiscalización de manera correcta. Y ese va a ser nuestro principal rol en este minuto. Intentar que nuestros adherentes, apoyar la implementación de estas medidas para nuestros adherentes. Esa es la instrucción particular que se nos ha dado a los organismos administradores del seguro de la ley de 6.744, y por lo tanto, yo en esto no quiero ser majadero, pero lo considero muy relevante. Usted tiene que atender a este documento, que lo puede encontrar en la página web que ya le he mostrado a la Seremi, ¿cierto? En el link correspondiente. ¿Por qué? Porque en este documento se contienen las medidas que usted debe adoptar para evitar ser sancionado eventualmente. ¿Bien? Solamente les quería agregar que para nosotros como IST es muy relevante hacerles presente que el retorno seguro al trabajo no es una cuestión solo de evitar sanciones. Que estemos retornando al trabajo no implica que el virus se acabó, ¿cierto? Y como no implica que el virus se acabó, debemos adoptar las medidas que correspondan porque estamos cuidando vidas en definitiva, ¿cierto? Estamos protegiendo a trabajadores, trabajadoras y también al empleador. Entonces, en ese sentido, el llamado es a adoptar las medidas preventivas que los expertos de los organismos administradores instruyan y, obviamente, a que instruya la autoridad pertinente, que es la autoridad sanitaria, y la autoridad laboral por su parte. Así que eso sería, y también quedo atento a eventuales dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por tu presentación. Antes de dar paso ahora a las preguntas que todos ustedes puedan tener en este webinar CRCP, donde hemos hablado del paso a paso laboral, quería pedirles un pequeño favor. No sé si podrían conectar todas sus cámaras. Queremos hacer un registro de esta charla y poder sacar algunas fotografías para tener este registro. Ahí se están conectando las cámaras. Bueno, y mientras tanto conectan sus cámaras, tal como lo dije al principio, por si se conectaron tarde, nosotros estamos grabando este webinar, lo vamos a estar subiendo durante la tarde a nuestro sitio web www.crcp.cl y también se los vamos a estar enviando a su correo. Así que si no se inscribieron en nuestro formulario, pueden ir dejando su información y sus correos en el chat para también asegurarnos de que le llegue esta información. Vamos a sacar estamos haciendo algunos registros de esto. Muchas gracias por prender sus cámaras. Denos unos segundos. Perfecto. Muchas gracias por permitirnos hacer este registro. Y ahora, si tienen preguntas, por supuesto, es el momento para que las puedan hacer. Pueden escribirlas a través del chat o también pueden levantar su mano y hacer directamente la pregunta.
Sí, mira, voy a precisar dos cosas que me aparecieron en el chat mientras Matías daba su exposición. La presentación mía es la página web, pasopasolaboral.cl, www.pasopasolaboral.cl. Ahí está toda la información, fuimos haciendo un recorrido por la página, no hay una presentación salvo la que presentó Matías, que además es súper buena. Y lo otro, alguien preguntaba por la actividad que estamos organizando para el jueves, es el jueves a las 10 de la mañana, ¿cierto? Paso a paso Chile se recupera, es una iniciativa conjunta de la Seremi del Trabajo, las tres mutuales, IST, H y la mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, en conjunto con el Instituto de Seguridad Laboral. Les vamos a hacer llegar a través de la Cámara Regional el link para que puedan vernos, ¿cierto?, por Facebook Live. Van a estar presentes también el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. Es el jueves, donde cada una va a exponer ahí un aspecto puntual de este paso a paso laboral, así que están todos invitados. Me sonreía porque me están saludando por el chat, ahí hay varios amigos que están conectados, un abrazo a todos. Así que ahora sí quedamos a disposición de ustedes para las dudas, preguntas, consultas. Aquí ya han empezado a llegar varias preguntas a través del chat. Giorgio Peirano pregunta, ¿es opcional o mandatorio actualizar los contratos de trabajo incorporando la modalidad de teletrabajo? Respondo yo. Bueno, sí, no, es que no ha llegado Cristian Chaguán, ya no ha llegado nuestro director del trabajo. Obviamente que todas las modificaciones a la relación laboral deben constar en un anexo de contrato. Y en materia de trabajo a distancia o teletrabajo, se exige, ¿cierto? Obviamente que esté contenido, ¿cierto?, en un anexo donde estén las condiciones, si el trabajador va a estar sujeto o no a jornada laboral, dónde va a prestar las funciones, cuáles son las medidas de seguridad, ¿cierto?, y los riesgos laborales a los que está expuesto, y los EPP, los elementos de protección personal, y en definitiva todas las condiciones que van a operar en el teletrabajo o en el trabajo a distancia. Y yo ahí sí quisiera también darle un pase a Matías, porque ahí hay un tema que es súper delicado, que es el tema de la seguridad del trabajo en materia, ¿cierto?, de trabajo a distancia, cuando el trabajador hace su pega en la casa. Hay dos derechos que colisionan, el derecho a la intimidad versus el derecho a la seguridad laboral. Y ahí es súper importante la visión que pueda dar el IST. Sí, bueno, gracias por el pase. Efectivamente, bueno, solo para complementar la normativa de teletrabajo y trabajo a distancia, previó que da un plazo de 15 días, ¿cierto?, desde que se adopta la modalidad de teletrabajo o trabajo, un plazo de 15 días para, o eventualmente, hacer el anexo de contrato si es que la relación se está transformando desde presencial a trabajo a distancia. O para escriturar el contrato de trabajo, los plazos generales, ¿cierto? Para escriturar los contratos de trabajo. Bien, en materia de seguridad, efectivamente hay un rol de fiscalización que cumplir, ¿cierto? Respecto del trabajo a distancia. Ese rol lo debe cumplir la autoridad, que lo puede cumplir la Dirección del Trabajo, por una parte, como autoridad fiscalizadora, y por otra, el organismo administrador cuando sí sea solicitado por el empleador, eventualmente, ¿cierto? Aclarando que el organismo administrador tiene una facultad, de acuerdo al reglamento pertinente sobre la ley de teletrabajo, de eventualmente considerar que no es necesario acudir al domicilio del trabajador para verificar ciertas condiciones, ¿cierto? Esa es una prerrogativa del organismo administrador respectivo para acudir al domicilio del trabajador a fiscalizar o no. Brevemente, la eventual colisión normativa, cómo se intenta evitar a propósito del reglamento, colisión de derechos, perdón, es porque se instruye a los empleadores a que incorporen en su reglamento interno de higiene y seguridad, ¿verdad?, cuáles van a ser las causales por las que el trabajador puede excusarse de evitar una eventual fiscalización por parte del empleador, del organismo administrador o de la dirección del trabajo, ¿cierto? El reglamento interno debe contener expresamente
de la empresa debe contener expresamente cuáles son aquellas causales por las que el trabajador va a poder decir, mire, no entre a mi casa, por favor, por A, B, C, ¿cierto? Fuera de esas causales, eventualmente el trabajador no puede eximirse de esta fiscalización al interior de su hogar, pero ojo con eso, porque en definitiva esta fiscalización debe estar destinada al solo efecto de verificar el cumplimiento de las medidas previamente acordadas en la matriz de riesgo, previamente acordadas en el plan de trabajo que va a tener que hacer el empleador, ¿cierto? Para nada más, ¿cierto? El empleador solo va a poder entrar al lugar de trabajo del trabajador y siempre respetando los derechos del trabajador, ¿verdad? Así que eso es lo que yo podría comentar al respecto. Super, muchas gracias, Matías, por tu respuesta. Seremi, están haciendo algunas preguntas respecto al tema del transporte. Claudio dice, la estaba viendo, por si no la han visto en el chat, lo voy a hacer un breve resumen. Claudio pregunta, la Seremi, el Salud o el Ministerio de Transporte no indican medidas de distanciamiento en el transporte público o privado, solo una recomendación. Sin embargo, en el paso a paso laboral sí se indica en la sección preguntas de la página 1 metro de distancia al interior de este transporte privado como una obligación. ¿Podría profundizar en esta medida sanitaria porque no es obligatorio en todo medio de transporte y solo en transporte privado? Además, Cristóbal Varela, se suma a la pregunta, pero agrega si los trabajadores pueden solicitar el transporte privado para llegar a su lugar de trabajo. Ya, a ver, primero que nada, recordar que el distanciamiento físico es una de las recomendaciones básicas para poder prevenir el contagio de COVID. Efectivamente, en el transporte público no está considerado. Ahora, puede haber lo que señalan ahí una contradicción, ¿cierto?, entre lo que es el transporte privado y el transporte público. Y precisamente eso, tenemos el viernes una reunión con el Seremi de Transporte, el Seremi de Salud y también el Seremi de Agricultura para abordar este tema, de manera, digamos, de tener un solo criterio, ¿ya? Porque queda la duda, ¿ya? Si es recomendación o es obligación. Nosotros pensamos que es una recomendación, ¿ya? Sin embargo, necesitamos tener claridad respecto de todas las empresas, no solo el comercio, particularmente la construcción. Estamos viendo ahí y en el mundo agrícola que usa mucho el transporte privado. Así que compromiso para Claudio y Cristóbal, ¿ya? Es hacerles llegar a través de ustedes la respuesta una vez que tengamos la coordinación con el Ministerio de Transporte. Super, muchas gracias, Seremi, por la respuesta, perdón. Había también otra pregunta de Carito Pandolfo. Dice, ¿los comités paritarios suspendidos podrían participar? No sé si se referirá... Carito, ¿puedes explicar un poco la pregunta? ¿A qué se refiere tu pregunta? Si pueden participar en la webinar del jueves, obviamente que sí. Hasta la Carito se fue. Sí, en el webinar, eso preguntaba. Ah, ¿era por el webinar? Sí, obviamente todos los que quieran participar, no solo comités paritarios, también obviamente empleadores, trabajadores, contadores, a quienes ustedes quieran hacerle llegar la información. Súper. Hay otra pregunta también de Caro Quintanilla, dice, en el caso de pactar reducciones de jornada, por ejemplo, a 30 horas, 22,5 horas, ¿se deben respetar otros beneficios como domingos libres o compensación por festivo trabajado? Sí, sí. Sí, no se olviden ustedes, digamos, de que la reducción de jornadas mantiene vigente la relación laboral y por lo tanto las normas deben seguir cumpliéndose, las normas generales que estaban en el contrato. No solo lo que se refiere a domingos o compensaciones, sino que también a aguinaldos y otro tipo de bonos o prestaciones que se dan de manera esporádica y que son parte o del contrato individual o del contrato colectivo o han pasado a ser cláusula tácita del contrato. Súper, muchas gracias, Seremi. Hay también otra pregunta de Cristóbal Varela. Se firmamos un anexo de contrato para la modalidad de teletrabajo. Ahora se vence el plazo inicial y se firmará un nuevo anexo, pero solo aumentando la duración. ¿Informamos ambos documentos a la Dirección del Trabajo? A mí no me queda muy clara la pregunta, no sé si a ti, Matías. Sí, entiendo que es el deber de informar que prevé la propia ley de teletrabajo a la Dirección del Trabajo de las modificaciones. Y sí,
yo entendería que sí, al menos mi recomendación sería que lo haga, que informe de las modificaciones contractuales en la materia si es que usted había acordado una relación a distancia provisoria, nuevamente lo informe si es que lo va a extender. Yo haría ese Ah, consejo. ya, sí. A eso se refería, ya, sí, sí, absolutamente de acuerdo, sí. Perfecto. Hay otra pregunta de alguien que tiene el nombre 2i6xj, que le pido que por favor pueda poner su nombre y apellido para identificarlo bien, que pregunta cuáles serían los factores que deben ser incorporados en el reglamento interno para que no sean fiscalizados los trabajadores en sus hogares. Es un abanico de posibilidades que se pueden considerar. Aquí es. Bueno, en esta materia, el reglamento respectivo, que es el contenido en el Decreto Supremo número 18 del Ministerio del Trabajo de este año, no fue específico respecto de cuáles son los... o sea, estableció criterios a evaluar, pero no fue específico respecto de cuáles son las causales por las que eventualmente va a poder eximirse el trabajador de la revisión. Por lo tanto, el llamado es en realidad a verificar quizás las condiciones concretas de cada uno de los lugares, porque en definitiva el trabajo a distancia, recordemos que no solo se va a prestar en el domicilio, sino que en el lugar que eventualmente se defina. Bien, entonces me parece que se deben considerar causales genéricas y que sean atendibles por lo demás. Estoy pensando en cuestiones de fuerza mayor, por ejemplo, que el trabajador no pudiera estar en el momento, que el trabajador tenga que estar presente sí o sí, es decir, cuando el trabajador no vaya a poder estar presente en su domicilio, eventualmente no puede haber una fiscalización. Eso, pero esa es una materia que más bien tendrían que ver los expertos en prevención también quizás, o quizás aclararla a la propia autoridad laboral. Gracias, Matías. Oye, se ha incorporado al chat nuestro director regional del trabajo, Cristian Chaguán. Ahí le damos la bienvenida. Así que también ahí él nos puede dar su visión respecto de el rol de la ET y también las preguntas que estaban haciendo particularmente en materia de contenidos de reglamento interno. Antes de darte la palabra, Cristian, voy a contestar una pregunta súper cortita que hace Iscuji, puede ser. Dice, los trabajadores suspendidos por acto de autoridad tiene fecha el 21 de agosto, la ley de protección del empleo se refiere. ¿Qué va a pasar después? Efectivamente, hoy día estamos discutiendo, estamos en comisión mixta, el proyecto que va a prorrogar los beneficios de la ley de protección del empleo y flexibilizar el seguro de cesantía. Esperamos que se apruebe entre hoy día y mañana para que se pueda prorrogar por otro periodo similar, digamos, los beneficios de la Ley de Protección del Empleo y les vamos a contar una vez que esté aprobado. Director, qué gusto verlo. Gracias, Seremi. Muy buenos días a todos. Yo estaba terminando otra reunión y acabo de sumarme. No tengo acceso al chat para las consultas. Si podemos y me reformulan algunas, yo no tengo ningún problema en dar orientaciones o alguna respuesta. Sí, mira, a ver, una de las preguntas es en relación con aspectos de la fiscalización y del formulario único de fiscalización. ¿Ya? Efectivamente, digamos, cuál va a ser el rol que va a cumplir la dirección del trabajo. Yo alcancé a explicar en términos generales el paso 2 y 3, que es el énfasis que vamos a hacer ahora, pero me gustaría que tú pudieras, digamos, reforzar eso. Nos han preguntado por teletrabajo, ¿ya? Respecto de la firma, ¿cierto?, de anexos de contrato que prorrogan o extienden el plazo del teletrabajo, si es necesario mandar toda la dirección del trabajo. Y lo que tú, justo cuando tú te incorporaste, nos habían preguntado, ¿cierto?, cuáles son los factores que deberían estar incorporados en el reglamento interno para que no sean fiscalizados los trabajadores en sus hogares, porque es un abanico importante, ¿cierto?, a considerar, y puede haber una doble colisión ahí, una colisión entre el derecho a la intimidad y el derecho a la seguridad. Que Matías Valdés, que es abogado del IST, dio la respuesta desde el punto de vista de la mutual.
pero tú sabes que al final la multa la pasan ustedes. Sí. Y siempre tenemos el problema de que el fiscalizador dice, no, es que no está en el reglamento interno. Y los abogados discutimos y decimos, no, es que no tiene que estar. Entonces es importante que tú des la opinión práctica también para certeza de los asistentes. En eso estábamos cuando tú te incorporaste, así Perfecto. que... Respecto al formulario único de fiscalización que ha acordado la Dirección del Trabajo, su unidad de seguridad y salud en el trabajo junto al Ministerio de Salud y la Suceso, existe además una guía de autoevaluación que está disponible para que la consulten y la apliquen. Es súper bueno porque la pauta que existe para fiscalización son, no tengo el número exacto, pero creo que 30 puntos, pero la guía de autoevaluación son 26, o sea, casi los cubren todos. Y en ese sentido, el llamado es a hacer una autoevaluación con los trabajadores. Es decir, involucrar a sus comités paritarios, algún delegado o dirigentes sindicales, para que ustedes se puedan autoevaluar y si detectan alguna brecha ya puedan en forma proactiva trabajar en ella para tomar acciones concretas y poder reducirlas o ojalá eliminarlas. En ese sentido, el formulario se aplica y para nosotros no es muy relativo, es algo que se cumple o no se cumple. Entonces, en cada uno de estos ámbitos vamos a estar pendientes de que exista, digamos, cumplimiento. ¿En qué sí podemos trabajar en forma anticipada? En que si las empresas voluntariamente junto a sus trabajadores, a través de un comité paritario, sindicato o delegado, instalan una mesa de trabajo para abordar este tema, nosotros podemos acompañarlo y esa autoevaluación se transforma en una fiscalización asistida que podríamos perfectamente validarla entre las partes, tomarla como un nivel base para sobre eso construir. Ahora, cuando están en cuarentena y algunos están inactivos, es mucho más fácil trabajar en este sentido porque no estamos ante una afluencia pública importante, no están los trabajadores expuestos. Entonces el llamado es tomar este tiempo para poder avanzar en ello. Si lo hacemos ahora, no habría negocio que cerrar, digamos. Pero si lo hacemos cuando entremos en fase 2 y hay una brecha importante, y como se trata de la seguridad y la salud de todos, normalmente pasa de que nos vemos la obligación de suspender el trabajo, cosa que no queremos que ocurra, queremos que lo trabajemos antes. Tampoco, y esto siempre lo digo, nosotros no nos pagan bonos por sacar multa, no nos interesa sacar multa, sino que nos interesa una conducta distinta y que se enmarque en todo lo que está vigente. Respecto a la ley de teletrabajo, la ley dice que estos se deben registrar en la ADT y se creó un aplicativo informático y si no les resulta por ahí, por cualquier dificultad técnica, lo pueden llevar presencialmente a alguna oficina o enviar a la unidad de partes nuestra vía electrónica. Pero dice que debe registrarse, no necesariamente que cambiarlo, o sea, cada vez que cambie volver a registrar el documento. A nosotros, ¿qué nos interesa y cuál es el espíritu que hay detrás? Es saber dónde está el trabajador. Porque eventualmente, ante una denuncia o ante algún accidente o enfermedad profesional, tenemos que saber dónde se desempeña, cuáles son las características de las funciones principales del cargo, si hubo o no exposición a riesgo. Imagínense que algún trabajador en teletrabajo mañana, no sé, denuncia incumplimiento por no pago de hora extra. No sabemos dónde está, qué registro de asistencia lleva. Entonces, yo creo que eso debiese circunscribirse al menos a mantenernos informados. Dice que tiene que contener el plazo, sí, ese plazo se puede variar también, pero cualquier cambio en ello implica el acuerdo de las partes. Y esos acuerdos requieren formalidad, es decir, transformarlo en un documento, adendum o anexo al contrato de trabajo, que quede escrito. Pero al menos el original debe quedar registrado, y si una persona vuelve a trabajo presencial, idealmente informarlo. Ahora, aquí lo que abunda no daña, es mejor hacer todos los pasos posibles. Ahora, respecto a fiscalizar en el lugar donde se desempeña el teletrabajo, requiere de la autorización del trabajador. Eso pasa por ahí primero, ¿ya? Y por lo tanto, refuerza un poco lo que conversábamos anteriormente. Nosotros necesitamos saber dónde está el trabajador, cuál es su jornada, cuál es su cargo, y si efectivamente el empleador
actualizó el derecho a saber, obligación de informar, todo lo que tiene que ver con riesgos asociados a sus funciones, si cumple con las condiciones, y todos los aspectos que la ley de teletrabajo, trabajo a distancia contiene, se están cumpliendo, como proveerlo de los sistemas y todos los equipamientos informáticos para hacer esto en forma remota. Eso en términos generales, no sé si con eso le respondo a las consultas o requieren alguna precisión más. Muchas gracias, Cristian. A nombre de la Cámara queremos darle las gracias, darle la bienvenida también por acompañarnos hoy al director regional del trabajo, Cristian Chaguán. Han llegado otras preguntas más por el chat que vamos a tratar de ir respondiéndolas dado el tiempo que nos queda. Ricardo Valenzuela pregunta, en la modalidad de teletrabajo, cuando los trabajadores no cumplen con todas las medidas ergonómicas, espacio físico en su hogar, y se hace necesario retornar a la oficina o centro de trabajo, pero ellos son trabajadores evaluados de alto riesgo en caso de contagio de COVID-19 por tener enfermedades bases. ¿Cómo atendemos a esos trabajadores? En la ley de teletrabajo señala expresamente que es el empleador el que tiene que proveer de los medios y además no se puede generar menoscabo al trabajador en todo sentido, no solo en las remuneraciones, sino que también en las condiciones. Entonces, si el trabajador no tiene la infraestructura básica, el mobiliario básico o el equipamiento básico, debiese ser provisto por el empleador para cumplir con eso. Es una situación que a lo mejor todavía está amplia y no hay mucha doctrina, no han habido muchos casos, pero debiese trabajarse en el marco que hoy día tenemos en la regulación. Yo alcancé a escuchar un poquito de los reglamentos y es así. Hoy día tenemos un reglamento bastante amplio. Va a depender un poco de las características del cargo y también de dónde estoy. Ahora, no necesariamente el teletrabajo se hace desde la casa, también se puede buscar algún sitio distinto, ¿ya? Y eso tiene que estar acordado por las partes. ¿De acuerdo? Súper, muchas gracias, director. Hay también otra pregunta de Iskuji. Dice, los pactos de reducción de jornadas subidos al sitio de la inspección, ¿cuánto se demoran aproximadamente? Y aparte de informar a la inspección, ¿se debe hacer un anexo al contrato del trabajo? Sí, se debe formalizar en un anexo al contrato de trabajo. Sin embargo, eso va a depender del caso, la duración del proceso, porque hay una parte que depende de la ADT y que tiene que ver con la revisión y visación del documento original. Posteriormente, para que conozcan un poco el flujo, nosotros lo derivamos a nivel central, a Santiago, y el Departamento de Estudio los procesa cada semana, todos los días viernes nosotros entregamos toda la información de la región al Departamento de Estudio de Santiago, que por una interfase lo transmite en forma digital a AFC. Ahora, entre medio hay muchos filtros, y por eso depende de cada caso. Por ejemplo, si se cumple con los requisitos del servicio de impuesto interno, del giro y de las ventas promedio de los últimos 3 meses. Si el trabajador está inscrito o no en AFC, entonces va a depender de cada caso. Si un caso está limpio, en general cumple con todo, debiese salir dentro del mes, en 30 días aproximadamente el pago al trabajador. Pero muchas veces se devuelven y hemos tenido miles de casos exitosos, pero también hemos tenido muchos casos que hemos revisado 2, 3 y hasta 4 veces. Súper, muchas gracias, director. Hay otra pregunta también que nos manda Pedro. Cuando vuelvan a abrir las empresas, ¿se solicitará por parte de la Seremi o de la Dirección del Trabajo algún documento al comité paritario que indique su aprobación de las medidas adoptadas? Es muy buena la pregunta porque en rigor no es necesario, pero es sumamente importante que los trabajadores participen en esto. Porque fíjense que el primer foco de atención del empleador debiese ser que sus propios trabajadores no solo hayan sido capacitados, estén provistos de los elementos de protección personal, se les den los insumos para higienizar, etcétera, sino que también conozcan cuáles son los protocolos y los procedimientos para que ellos se sientan seguros de lo que están haciendo. Lo que ha pasado en regiones donde se ha avanzado más rápido en el ingreso a fase 2 es que al omitir ese tema, llegan denuncias y efectivamente ante las fiscalizaciones, y lo han visto por noticias, y nosotros en la región también lo hemos hecho, hemos tenido que suspender a los pocos días de haber vuelto un trabajo. E insisto, no es lo que queremos. En la medida que involucremos a los comités paritarios, en la medida que tomen como marco referencial los protocolos que salen en el paso a paso laboral,
y puedan aplicar esta guía de autoevaluación, es menos probable caer en infracción y es menos probable tener que suspender actividades. Entonces, esa es la recomendación. Si pueden, háganlo. Si necesitan apoyo, cuenten con nosotros. Nosotros tenemos equipos en 11 oficinas en la región, tenemos coordinación regional de relaciones laborales. Si quieren ayudarse a través de una mesa, podemos nosotros darle fuerza a eso y establecer en un acuerdo tripartito cuáles son todas las medidas supranormativas o las recomendaciones que se transforman en exigibles mañana porque las partes así lo acuerdan. Súper, muchas gracias, director. Hay también, vamos ya por las últimas preguntas. Caro Quintanilla dice, en el caso de personas que hoy se encuentran en suspensión, ¿podríamos capacitarlos en normativa sanitaria en el caso que estuviesen de acuerdo y dado el interés que han manifestado respecto a este tema? Están suspendidos, pero siguen siendo trabajadores. Mira, yo no veo una infracción a eso, ¿ya? Sin embargo, hay que hacerlo en forma remota, no debiesen ir al lugar de trabajo. Es bueno que manifiesten también estar de acuerdo a los trabajadores, porque alguien podría decir, mire, me obligaron a ir a una capacitación y mi relación laboral está suspendida. Entonces hay que tomar las providencias, ¿ya? Hay que tomar las providencias del caso. Siempre es bueno prepararse. Por eso yo les decía, trabajar con los sindicatos, trabajar con los comités paritarios antes de la vuelta al trabajo. Y si estamos suspendidos, bueno, está bien. Si tenemos una reducción de jornada, está bien porque nos estamos cuidando. Sin embargo, el prepararnos para ingresar a fase 2 es súper relevante. Tenemos que hacerlo. Pero muchas gracias, director. Ya vamos a tener que ir cerrando las preguntas por el tema del tiempo. Kenneth, buena pregunta. ¿Cómo se revoca un pacto de reducción de jornada antes de que venza el plazo original? A modo de ejemplo, si tengo un pacto con un trabajador por 5 meses, pero al mes 3 necesito que vuelva a jornada completa nuevamente. ¿Cómo lo hago? Perdón, no escuché la pregunta. No fuera audio. ¿Cómo se revoca un pacto de reducción de jornada antes de que venza el plazo original? A modo de ejemplo, si tengo un pacto con un trabajador por 5 meses, pero al mes 3 necesito que vuelva a jornada completa nuevamente. ¿Cómo lo hago? Que escrito documento, ¿ya? Eso puede ocurrir y se ha dado bastante. Se han dado renovaciones de pacto. Eso se da y se pueden hacer también consultas a través de nuestro sitio web donde hay algunas guías que los pueden orientar. No escuché la pregunta completa, lo siento, tengo problemas de señal, parece. Sí, a usted también se le fue un poco el audio en su respuesta. No se preocupe. Y Iskuji dice, mi pregunta referente a los pactos de reducción de jornada, también me gustaría saber cuánto se demora la inspección en contactar al trabajador para pactar la reducción. Tengo varios trabajadores esperando el pacto desde la inspección. Con el trabajador como inspección. El acuerdo es entre empleadores y trabajadores. A nosotros nos notifican el documento firmado por ambos y en ese sentido, si hay alguna observación, nosotros se la notificamos al empleador. Ese es el flujo de información. Super. Y finalmente ya vamos con la última pregunta de Cristóbal Varela. Dice, he ingresado pactos de suspensión en abril y en junio, pero me llama la atención que el pacto ingresado en junio tiene término el 31 de agosto, pero la AFC le calcula pago hasta octubre. ¿A qué se debe? En abril y junio me llama la atención que el pacto ingresado. Mira, sí, a ver, yo creo que esa pregunta de Cristóbal por lo casuística, lo mismo la pregunta que hacía Iskuji, que también yo creo que ahí hay un tema que son súper casuísticos y yo creo que sería bueno que tomaran contacto con nosotros. En el caso de la reducción de jornada con Cristian Chaguán, el director del trabajo, para que vean el caso, porque me llama la atención lo que dice, que está esperando que que llamen al trabajador. Eso no es parte del procedimiento, a menos que lo hayan hecho manual, no sé, ¿ya? Y lo que pregunta Cristóbal, que le hayan calculado hasta octubre, puede ser, digamos, nada más que un tema puntual
de su situación no debería ser, ¿ya? Porque efectivamente se calcula por la cantidad de meses que ha solicitado la suspensión y no sé por qué se la habrán calculado octubre, así que Cristóbal, si quieres podemos contactarnos directo a mi correo electrónico para poder resolver la duda, porque no es un tema genérico, ¿ya? Muchas gracias, Seremi, por esta aclaración. Y finalmente vamos a cerrar con la última pregunta de Carito Pandolfo. Dice, el personal identificado de riesgo, crónicos, embarazadas y mayores de 65 años, ¿deben quedar suspendidos o pueden integrarse a trabajar? ¿Cristian? Estoy de vuelta, sí. Miren, respecto a la exposición a riesgo de personas con preexistencias médicas, es lo que todos recomendamos, no necesariamente suspender, sino que ver alternativas de teletrabajo, de permisos, los que puedan darles permisos, de vacaciones, etc. Y si alguien tiene que necesariamente estar presencial, ojalá no exponerlo mucho Ay, se le contacto apagó con el clientes audio. o con usuarios de un servicio. Eso es lo que les podemos decir. No, nadie podría decirle a alguien, mire, usted por una condición X médica, discriminarlo por A o por B forma, no, ni a favor ni en contra. Somos condiciones que como seres humanos traemos, pero la relación laboral es otra cosa. Hay que ver primero si la empresa puede operar. Eso es lo primero, porque si la empresa no puede operar, no es un servicio esencial o una empresa esencial, están todos suspendidos en forma automática, bajo una cuarentena y una situación de excepción como la que vivimos. Si la empresa sí puede operar y el trabajador por su cargo está muy complicado en el sentido que se expone y ante un contagio por una preexistencia médica es más probable que tenga complicaciones mayores, incluso la recomendación sería hasta evaluar junto con el trabajador algún cambio transitorio del puesto de trabajo, en la medida que estén de acuerdo también. Y bueno, Super. todo eso hay que verlo caso a caso. También está el tema del transporte público, cómo llegan los trabajadores a tu lugar de trabajo. Entonces a veces uno dice, yo tomé todas las precauciones en la empresa, pero resulta que en una micro alguien se puede contagiar también, en un colectivo. Todas esas cosas también es bueno que ustedes revisen los horarios de entrada, los horarios de salida. Súper. Muchas gracias, director, por su respuesta. Dada la hora, también quiero darle las gracias a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, María Violeta Silva, a Matías Valdés, abogado del Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, y por supuesto también al director regional del Trabajo, Cristian Chaguán, que se sumó para ayudar a responder todas estas dudas que tuvimos hoy en este webinar, donde hablamos del paso a paso laboral. Quiero agradecerles a todos quienes se sumaron hoy. Como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso estamos realizando una serie de webinars toda la semana abordando distintos temas que creemos que son de interés y que les pueden ayudar, especialmente en este momento tan difícil que estamos viviendo de crisis sanitaria, económica y social. Como les comenté en varias ocasiones, estuvimos grabando este webinar, lo vamos a subir a nuestro sitio web www.crcp.cl y también se lo vamos a enviar a su correo electrónico. Así que si no se inscribieron previamente a este webinar, les pido que dejen sus correos en el chat para poder hacerles llegar esta presentación. Dicho eso, quiero darles las gracias a Seremi, Matías y al director regional del trabajo a nombre de la Cámara. Gracias a todos quienes se sumaron hoy y espero que nos encontremos en alguna próxima ocasión hablando también temas laborales que son muy importantes en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una muy bonita tarde. Gracias a ustedes, buena tarde. Abrazos, Marce, que estén muy bien. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Seremi. Chao a Muchas todos, gracias, que estén Matías. bien. Chao, chao. Muchas gracias a los socios por participar. Muchas gracias a todos. Chao, chao.